Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comentando, Géminis. Hoy vamos a hablar también de tu lado espiritual, Géminis, así que trabajaremos con la bola de cristal. También ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Géminis y el trabajo. Los que sí estáis trabajando. Llegan cambios dentro de ese lugar donde tú estás trabajando, Géminis, y es cierto que son cambios que se van a notar bastante. En primer lugar, se van a notar en lo que tú estás cobrando, ¿bien? A partir de que pase esto, Géminis, tú te vas a plantear cambios o incluso volver a un lugar del pasado, así lo dicen las cartas. Los Géminis que no estáis trabajando, vas a regresar a un lugar del pasado, pero por cierto tiempo. Hablan las cartas de unos 3-4 meses aproximadamente, Aunque también te tengo que decir que en este lugar te van a ir llamando poco a poco, ¿vale? O con más frecuencia. Los Géminis que tenéis un negocio. Aquí en las cartas dicen, llegan noticias que te invitan a mantener la calma, digamos como que se ha estado esperando algo negativo en el negocio, y estas noticias que llegan como que lo cambian todo, ¿bien? Pero también te dicen las cartas, Géminis, no debes de bajar la guardia, ¿bien? También los Géminis que tenéis un negocio y estáis esperando recibir un dinero, ¿bien? Ese dinero está todavía dudoso, ¿vale? Puedes tener noticias de esto, pero no son noticias de que llegue ese dinero en totalidad, Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver cómo está tu economía, Géminis. Géminis y tu economía. Veo muchos de vosotros, Géminis, que vais a tomar una decisión respecto a tu economía y alguien. Alguien y tu economía, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, Géminis, tú podrías descubrir a alguien que te está engañando y que te está pidiendo dinero o algo así. Y dice, y esto llegaría ya no le doy más de 2 semanas. A partir de aquí, ¿tú harías cambios en tu vida, en tu economía? Dicen las cartas que sí. El que mejore tu economía, en este caso, no quiere decir que va a mejorar porque tú vas a recibir un dinero. Todavía. Va a mejorar porque tú vas a realizar ciertos cambios. Los Géminis que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de la salud, dice, tú vas a recibir noticias del movimiento o del avance o de los cambios que se den en este proceso, pero todavía no veo el dinero en sí. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteros. Estamos en un buen momento, Géminis. Buen momento en el aspecto de que quizás no seas invisible, ¿no? Como en ese momento de la vida, ¿no? Vosotros sabéis que hay momentos de todo en la vida, hay momentos en los que nos sentimos
invisibles, de que nadie nos mira, de que no ligamos, de que, bueno, sí, invisibles, lo que es invisibles, pero aquí dicen las cartas, oye, estás en un buen momento, hay gente que se fija en ti, pero también hay un aislamiento por tu parte, Géminis, ¿bien? Entonces aquí hay algo confuso, ¿no? Que por un lado dice, si quiero tener a alguien, pero luego hay otra parte de ti que no te deja evolucionar o avanzar. Hay muchas cargas del pasado que aún te acompañan, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Habéis estado mucho tiempo como estancados con todo lo que tiene que ver con el pasado, ¿no? A ver, yo veo mucho como que tú haces cambios en tu vida, ¿no? Incluso dicen las cartas que muchos de vosotros podríais mantener, entre comillas, una especie de historia de relación o algo por el estilo con una persona que está relacionada con el trabajo, pero esto se va a mantener siempre en la clandestinidad. ¿Ve? Personas importantes en tu vida. Me hablan de una persona que está en otro lugar, ¿bien? Y que es una persona que es más joven que tú. Esta persona que yo veo que es más joven que tú, sí sería alguien importante y sería alguien que estaría dispuesto a cambiar su vida o dispuesta a cambiar su vida. Porque habla mucho esta persona de acercamientos, de encuentros o algo así. Pero tú en ese momento no lo tienes muy claro. Como que hay una parte de ti que sí quiere y otra parte de ti que no quiere. También he de decir que esta persona que yo veo en un antes, que está relacionada con el trabajo, dicen las cartas, confirman que esta historia tiene fecha de caducidad. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Amistades, pero alguien aquí dice, tú puedes tener relaciones sexuales con personas, encuentros, en fin, pásatelo bien. Pero a la hora de tener una relación, dicen, no avanzas porque tú tienes al lado una persona que te bloquea o te influye a la hora de avanzar en una relación, y eso sale clarísimamente. Bien, Géminis, sale clarísimamente. Aquí ya en este caso es cosa tuya. El tema de que tú puedas o no puedas tener una relación, tú puedes tener una relación, pero también tienes que querer tener una relación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Y también tengo que decir que aunque yo vea las cosas así, hay una parte de ti que muchas veces piensa, tengo que cambiar mi vida. Y también veo cómo tu vida va a cambiar, pero porque tú iniciarás el cambio. O sea, que a mí me hablan de una persona que finalmente está ahí detrás de todo esto que tú ves como un obstáculo, que no es un obstáculo, que es el obstáculo que tú has querido ponerte. Hay una persona y está por destino en tu vida esta persona. Lo que pasa es que ya cada uno lo que quiera alargar todo esto, ¿no? Porque tú puedes alargar esto quedándote en la situación que estás. Puedes adelantar esto cambiando tu vida. ¿Bien? Vamos a seguimos. Y cambiar tu vida no significa me cambio de casa, me cambio de trabajo, no. Significa de las pequeñas cosas que yo te he dicho, cambiar ciertos aspectos, decidir por uno mismo, ¿bien? Y no es que cortes relación con esa persona que te influye, que te bloquea, no significa eso. Significa que tú le quites el poder
de que te bloquee y de que te interfiera en tu vida y de que tome decisiones por ti. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Ya sabes también que vamos a hablar de tu lado espiritual. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno. Géminis, el agotamiento mental que hay a día de hoy, por parte de uno de los dos, provoca una soledad, un estrés, un vacío. Hay una separación en algo, aquí pues esta carta ha querido salir, hay una separación en algo. A ver, lo voy a explicar de otra forma, para que se me entienda. Bueno, resulta que uno de los dos quiere, consciente o inconscientemente, quiere tener el control o parte del control de algo material. Y no se puede. Y esto está generando aquí un alejamiento y un agotamiento. ¿Bien? Es verdad que para muchas personas el formar parte de las cosas materiales de la pareja es como darle su lugar, lo entiende así. Y esto es lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Esta situación se podría alargar en el tiempo, Géminis. Bueno, voy a decir que no mucho. Sí es cierto que veo a uno desconfiando del otro respecto a lo que hace, lo que no hace, lo que gana, lo que trabaja, lo que... Y esto es negativo, sí lo digo. Esto es negativo, Géminis, ¿ves? Aquí dice uno de los dos, no me das mi lugar. Tiene poder, tiene más poder que yo otra persona. ¿Vale? Y esto es lo que genera un alejamiento entre vosotros, ¿vale, Géminis? Esto es lo que genera eso. Entonces, también veo muchos de vosotros que queréis mucho algo que os una. O sea, si no puedo tener esto otro, esta posición en este lugar, busco un embarazo. Eso es lo que yo veo aquí. Pero la otra parte no está de acuerdo tampoco. Vamos a ver qué más. Hay sentimientos en esta relación, lo tengo que decir, los hay, no dudéis de los sentimientos, así lo dicen las cartas, Yo no dudo de los sentimientos, yo lo que sí veo que esta relación, esta familia se puede poner entre la espada y la pared por las acciones de uno de los dos. Y yo creo que ya lo he dicho en las otras tiradas, qué acciones son las que están generando un verdadero conflicto aquí. Vamos a ver qué más. Que se deja llevar de la familia, que le pide consejo para toda la familia, que necesita justificarse de toda la familia. ¿Te influye a ti eso en tu vida? Piénsalo. ¿Te influye realmente en tu vida? ¿O debes de ser más inteligente y hacer que todo está bien? Que sí que le pidas consejo a la mamá y al papá, que todo lo que tú hagas está perfecto,
Y así es como tú vas a triunfar en esta relación. Géminis, así es como vas a triunfar. Vamos a seguir. Fíjate lo que dicen las cartas. Cambiando la energía, lo cambiarás todo. Y lo que hoy y posiblemente mañana no esté totalmente claro, todo dará un giro inesperado que tú avanzarás con tu relación. Ya me contaréis, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver lo que dicen las cartas por aquí, Géminis. Aquí estoy viendo como que dicen, si sabes o intuyes que todo lo que escuchas es negativo para ti, cambia la manera de percibirlo. Búscale el lado positivo, pero actúa siempre en positividad para ti, Géminis. Ya me contaréis, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Géminis y tu salud. Veo algunos problemillas con el tema del aparato digestivo, inflamación de vientre, pero también dicen las cartas que es algo muy leve, que te vas a recuperar muy pronto. Mucho cuidado con las caídas, Géminis, y me marca mucho los problemas de piel, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis. Ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso, como siempre os digo, este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificados, identificadas con este ser querido. ¿Bien? Para los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a ir comenzando, Géminis, con tu lado espiritual. Bueno, aquí estoy viendo un hombre. Creo que es un hombre, ¿eh? Igual me he adelantado yo mucho. Y si es un hombre y me sale como no sé si decirte con cierta preocupación con alguien en concreto de tu familia. Es como si quisiera que algo se solucionara ya. O sea, como que esta persona dice que es como si tuviera esa necesidad de que se solucionara algo ya. Como que algo no se debe de dejar. Me muestra mucho, y no sé qué tendrá que ver esto, pero bueno, yo te lo digo, es un triángulo como con 3 espigas dentro. No sé qué tiene que ver esto.
Géminis. ¿Visto? Cada uno de vosotros lo tiene que encajar o aplicar a su historia o a las cosas personales que tiene de esta persona o algo así. La letra H se muestra mucho, no sé si tendrá que ver con ese triángulo o con esta persona en sí, porque me la muestra mucho al lado de este triángulo, ¿eh? Es que no sé qué tiene que ver, un triángulo como con 3 espigas dentro. Y esta persona como que mueve mucho los brazos. Mueve mucho los brazos, como que se quiere hacer de notar, ¿eh? Es que no, a ver, me muestra como en un papel y no me está haciendo o sea, muchas veces muestran firmas y demás, pero no, me hace así, rayajos, así, pero uno debajo de otro. Como incidiendo en algo, ¿no? En alguna frase que fuera anteriormente a esa línea que él marca, ¿no? Algo tenía que ver la madera con este hombre, porque ese olor a madera se ha estado representando mucho, ¿no? De todas maneras, en este caso, Géminis, siempre te digo que si has identificado a esta persona es para ti, que intentes contactar con esta persona a través de los sueños, a ver si te puede ampliar el mensaje. Y si no has conectado, ya sabes que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Géminis, ahora sí con ese mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. Bueno. Dice, podrías estar tomando conciencia de muchas cosas en tu vida, pero de lo que más tienes que tomar conciencia son de tus propios actos. Nada de lo que nos pasa en nuestra vida es por casualidad. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Géminis, el número 45 te voy a dar para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. ¿Qué más? Que nos vemos en el próximo vídeo.